Bueno, pues bienvenidos a un nuevo episodio de literatura.fm. Este ya hace el número 58. Estamos a 14 de septiembre de 2016 y hoy vamos a rescatar la figura de Charles Perrault, un escritor francés que ha pasado a la historia de la literatura gracias a la publicación, a la difusión, a la escritura, a la recopilación, llamadlo como queráis, de cuentos infantiles que hasta entonces solo eran de tradición oral. ¿Os animáis a escuchar el podcast? Vamos para allá. Pues eso, amigos, hoy vamos a hablar del recopilador de cuentos infantiles, el autor francés Charles Perrault, un renombrado escritor que activó y que sigue activando la imaginación de los niños con cuentos memorables como La Cenicienta, El gato con botas, Caperucita Roja o La Bella Durmiente. Y ahora que los cito algunos de sus cuentos, estremece un poco saber que debemos tantas grandes narraciones que insuflaron tanta felicidad en nuestra infancia a un solo autor. Pero más allá de sus cuentos para niños, habría que preguntarse cómo nació todo, ¿no? ¿Quién es este hombre? ¿Quién es Charles Perrault? ¿Cómo llegó este autor francés que nació en el seno de una familia pudiente a entregarse a la recopilación de cuentos infantiles habitados por ogros, hadas, animales parlanchines, brujas, princesas encantadas, príncipes encantados? Bueno, su biografía nos ofrece la estampa de un hombre en principio poco dado a la fantasía. Había nacido en 1628 en París, en un parto gemelar. Su hermano murió a los 6 meses de edad y Charles recibió una educación esmerada, ¿no? Su padre, que era abogado en el Parlamento, así lo quiso, ¿no? Entonces, desde muy pronto, él se dio cuenta de que tenía facilidad para el conocimiento, para el estudio de las lenguas muertas. Pero si seguimos sus pasos, no nos vamos a encontrar por ahora ni a Cenicienta, ni a ningún gato con botas, sino tareas que a los amantes de la literatura, o al menos a este servidor que os habla, se presentan como aburridas, ¿no? Estudió Derecho, trabajó como funcionario en el servicio gubernamental, fue un personaje destacado en la creación de la Academia de la Ciencia, secretario de la Academia Francesa, todo muy respetable, pero venimos aquí a hablar de cuentos, ¿verdad? Sí, pero no, porque el bueno de Charles se retraía y el primer libro que dio la imprenta, Los muros de Troya, publicado en 1661, nada tenía de infantil. Él seguía siendo por ahora pues un señor poco dado a juegos infantiles. Más adelante se convierte en el primer funcionario real, un cargo bien remunerado. Digamos que pasó toda su vida laboral en la corte de Luis XIV. Fue nombrado académico en 1671, canciller y bibliotecario de la Academia, y mientras tanto un hecho dramático: la muerte de su esposa tras dar a luz a su tercer hijo. Charles Perrault siguió escribiendo y publicando libros en los que solía halagar al rey de Francia, Luis XIV. O sea que era un pelota, digamos, ¿no? Pero olala, en 1697, cuando ya estaba jubilado, escribió un libro muy importante, Cuentos de Mamá Ganso, en los que, y ahora ya sí, nos ofrecía un ramillete de historias para niños que han pasado a la historia. Hablamos de cuentos con cierta intencionalidad moral que han sabido embrujar a los más pequeños generación tras generación durante siglos. La pregunta es, ¿Charles Perrault escribió estos cuentos infantiles? Bueno, sí, los escribió, aunque en realidad los argumentos, las historias no eran suyas. Pero ¿qué importa eso, no? Como bien señaló la escritora inglesa Angela Carter, los cuentos de hadas no tienen autores. Aquí lo que prima más que otra cosa no es quién los redacta, sino quién se beneficia de ellos, ¿no? Que, como hemos dicho, son generaciones de niños durante siglos y siglos, ¿no? Y lo que hizo Perrault fue recopilar cuentos tradicionales para niños, transmitirlos que habían sido transmitidos durante siglos por vía oral, y adaptarlos negro sobre blanco, es decir, los llevó al papel, les dio un tono y una recreación literaria.
Y hay quien ha llegado a afirmar que estos cuentos los escribió realmente el hijo del escritor Pierre d'Amancourt, pero ese ya es otro tema. Pegó, el padre, había decidido consagrar su vida, lo que le quedaba de ella, pues ya no era un jovencito, a los cuentos de hadas literarios, un género que se desmarcaba en cierta manera de los cuentos orales y del cuento popular, que era lo que se estilaba hasta entonces, ¿no? Muy importante, ya lo hemos citado, es el libro de cuentos de Mamá Ganso, que es el libro que cambió el rumbo de la vida de este escritor. Lo publicó, como decimos, cuando tenía 67 años y contenía 8 cuentos infantiles: La Bella Durmiente del Bosque, Caperucita Roja, Barba Azul, El Gato con Botas, Las Hadas, Cenicienta, Riqueta al Copete y Pulgarcito. Y en la edición de 1781 se añadieron 2 cuentos en verso, La Marquesa de Salús y Los Deseos Ridículos, y un cuento novelado, Piel de Asno. Y en 1861 salió una edición ilustrada, ni más ni menos que por el gran Gustave Doré. Y desde entonces los cuentos de Pegó no han dejado de leerse y representarse. Bueno, los conocemos por los libros, se los leemos a los niños por la noche, se hacen actuaciones infantiles o incluso los vemos llevados a la gran pantalla. Y está la historia de un autor francés que, si echamos un vistazo a su biografía, en principio parecía que no estaba destinado a pasar a la historia como lo que ha sido, ¿no? Un gran recopilador y escritor de cuentos infantiles. Nada más por hoy, os invito a que sigáis escuchando los podcasts de literatura.fm, y si queréis leer cuentos infantiles de Pegó, de los hermanos Grimm o de muchos otros autores, pues podéis hacerlo en narrativabreve.com. Nada más por hoy, muchas gracias por estar ahí. I've been sent here to say